¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son los circuitos en serie en paralelo. Vamos a ver cómo resolver mediante la ley de Ohm. Vamos a ver algunas características específicas. Así que empecemos con el video. Para empezar, los circuitos en serie. Aquí hay algunas características de estos circuitos, el cual nos dice que solo cuentan con una terminal en común. Una terminal es la parte extrema, por decirlo así, del elemento. Entonces vamos a situarnos en R1. R1 tiene dos terminales, la terminal A y la terminal B. En realidad su terminal es, por decirlo así, la raya que está después del elemento. Eso en términos físicos sería como su patita, por decirlo así, en donde se conecta. Entonces R1 tiene dos terminales, la terminal A y la terminal B. R2 tiene dos terminales igualmente, la terminal C y la terminal B, pero no es la misma que R1, sino que su terminal de R2 es esta parte de aquí, ¿ok? Dice, solamente cuentan con una terminal en común, es decir, que R1 y R2 solamente cuentan con la terminal B en común. ¿Por qué? Porque R1, la terminal A y la terminal C no están conectadas en común, sino que hay otro elemento el cual está como que en intermedio de estas dos, por lo que no están conectadas directamente. Eso es lo primero y lo que quiere decir. El punto número 2 dice, el punto común entre los dos no se encuentra conectado con otro elemento. Esto lo vemos en esta imagen de aquí. Vamos a pensar que de este circuito cortamos solamente esta parte y la expandimos, ¿no? R1, R2, su terminal B. Pero aquí nosotros agregamos otra resistencia, en la resistencia 3, en la cual está conectada en su terminal común entre ellos dos. Es como un intruso, por decirlo así, el cual está robando corriente. ¿Por qué? Porque la corriente busca un camino por donde pasar. Entonces aquí puede pasar por R2 y puede pasar por R3. R3 está robando, por decirlo de esta manera para que lo entiendan, se está robando la corriente del circuito. Por lo que al momento de que se conecta otro elemento entre esta terminal en común, deja de ser un circuito en serie. Solamente deben de estar ellos dos y ya, no hay más. Y dice, la corriente es la misma a lo largo de los elementos en serie. Al tener un solo camino por donde circular la corriente, en los circuitos en serie, la corriente debe de ser igual. ¿Por qué? Porque solamente tiene un camino. No puede irse por otro lado, no puede hacer otra cosa más que solamente seguir el único camino establecido. Por lo tanto, va a ser igual en todos los elementos del circuito. La resistencia total de un circuito en serie es la suma de los niveles de resistencia. Ocupamos la resistencia total, es un término que vamos a ver más adelante, pero para sacar ese término, resistencia total, se tiene que hacer una simple suma de los valores de las resistencias en serie. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las resistencias en serie, para que ustedes vean que no solamente es una trayectoria así, vamos a llamarlo así, de 90 grados, pero si se dan cuenta, también puede ser como esta parte de aquí, no sé cómo llamarlo, una viborita, por decirlo así, una U, un, sí, como un sub y bajo, unos rectángulos, pero a lo que nosotros vamos, solamente existe un solo camino. Esa es la característica principal de un circuito en serie. Solamente existe un solo camino por donde ir la corriente, ¿ok? En cualquiera de todos estos solamente existe un camino y se puede ver mediante las flechas. Ahora sí, vamos a empezar con un ejemplo para que ustedes vean cómo trabajar un circuito en serie y qué es lo que se necesita hacer. Este va a ser nuestro ejemplo. Como pueden ver, es el circuito en serie que estábamos viendo en un inicio. La terminal de hecho aquí se puede apreciar mejor, la terminal está pintada de azul un poco más fuerte que el cable que las conecta, pero al final de cuentas esta parte de aquí donde está el láser es la terminal B que vimos en el dibujo. Está la fuente de alimentación y por lo tanto tenemos dos resistencias en serie. Para calcular esto, tenemos que seguir una serie de pasos, y esos pasos muy generales que cualquier circuito en serie se deben de realizar, o por lo menos es lo que yo realizo, y son los pasos más sencillos para mí para poder poder resolver cualquier problema en un circuito en serie. El primer paso es llevar cualquier circuito en serie a un circuito base. Recordemos que un circuito base, lo vimos en el video anterior,
Simplemente es un circuito sencillo donde está una fuente de alimentación y una sola resistencia. Aquí hay dos, vamos a hacer que estas dos sean una sola, pero con un valor equivalente a estas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso recordemos lo que dijimos en las primeras diapositivas. La resistencia total de un circuito en serie es la suma de los valores de las resistencias. Es decir, que vamos a sumar los valores. ¿Cómo? Con esta fórmula. Resistencia total es igual a la suma de cada valor de cada resistencia. De R1 más R2 más R3, así sucesivamente hasta Rn. Es decir, que si hay 100 resistencias en serie, se van a tener que sumar esas 100 para poder sacar la resistencia total. La resistencia total nosotros la sacamos mediante esta fórmula. ¿De dónde obtenemos estos números? Por si no queda claro. Muy bien, nos vamos primero a la resistencia 1, 1500 o 1.5K. Eso lo escribimos aquí, ¿por qué? Porque lo cambiamos en el valor de R1. Ahora tenemos un signo más, ponemos el más, y R2. Nuestra R2 nos dice que son 560. Ponemos los 560 ohms, y esto es una suma. 1500 más 560 son 2060. Este valor que está aquí, para nosotros es nuestra resistencia total. Este valor de aquí lo vamos a hacer al circuito base, es nuestra resistencia equivalente, por decirlo así. Así que ahora lo convertimos. Pero antes de eso, yo hice una simulación nada más para corroborar que este valor de aquí sea el mismo que el que nosotros tenemos. Aquí, si se dan cuenta, dice 2.06, pero está en kilos. Recordemos que el kilo, para convertirlo a esto, solamente tenemos que mover el punto decimal 3 lugares hacia nuestra derecha. ¿Por qué? Porque está el prefijo kilo. Entonces ponemos 1 que sería 20, 2 que serían 206 y 3 que serían 2060, que es lo mismo de aquí. Ya que tenemos eso, ahora sí lo convertimos en un circuito base. Tenemos nuestra misma fuente de alimentación, que son los 9 volts, y tenemos nuestra resistencia que calculamos, que son los 2060 ohms. Para esto vamos a poner los datos que ya conocemos, el cual es el voltaje, que son los 9 volts, y nuestra resistencia, que son los 260 ohms. Nos hace falta calcular la corriente. Esto lo ponemos como un signo de interrogación, y para calcular la corriente nos vamos al tema de ley de Ohm, recordando que la fórmula para la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Lo escribimos, corriente es igual a 9 volts sobre 260, en un equivalente podemos escribirlo así de esta manera. Corriente es igual a 9 volts sobre 260. Yo personalmente voy a trabajar con esta parte de aquí, entonces la parte de arriba la podemos eliminar. Trabajamos con esta división, y 9 volts entre 260 ohms lo hacemos en la calculadora y nos da un total de 4.3689 miliamperes. Esto lo redondeamos y nos queda como 4.37 miliamperes. ¿Cómo lo redondeamos? El 8 está, vamos a tomarlo como el 5, ¿no? Si un número está por debajo del 5, este se queda igual, pero si está por arriba del 5, se le suma 1. Entonces el 8 está por arriba del 5, al 3 se le va a subir, al 6, perdón, se le va a subir 1, por lo que quedaría como 4.37 miliamperes. Así lo vamos a dejar nosotros, y con esto tenemos los tres valores, digamos que del circuito base. Estos valores de aquí nos van a, estos valores de aquí nos van a servir para seguir calculando si nosotros queremos calcular voltaje, corriente y resistencia de resistencias independientes. Ok, entonces ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Pero antes de eso, recordemos que dice, la corriente es la misma para todos los elementos en serie. Es decir, que esto que nosotros calculamos, 4.37 miliamperes, va a ser lo mismo para todas las resistencias que se encuentran en el circuito. Veámoslo ahorita a qué nos referimos. Ahora vamos a volver a separar el circuito base del circuito original. Este circuito lo vamos a volver a trabajar con este circuito de aquí, que era nuestro primer circuito que teníamos, el circuito con el problema con el que estábamos trabajando. Vamos a hacer los cálculos por resistencias independientes, pero ahora ya con el circuito que nosotros empezamos a trabajar, ¿no? El circuito 1. Anotamos los datos que ya conocemos, por ejemplo, los 2060 ohms, recordemos que fue la suma de las dos resistencias. Ponemos el valor independiente de cada resistencia, la resistencia 1 vale 1500 ohms, la resistencia 2 vale 560, los ponemos en esta tabla. El voltaje total para nosotros es de 9 volts, y recordemos que por fórmula
Como lo podemos leer una vez más, y para que quede claro, la corriente es la misma para todos los elementos en serie, es decir, que esta corriente va a ser la misma para esta y para esta. Personalmente yo les recomiendo trabajar con una de estas tablas. ¿Por qué? Porque con esto podemos ver cuáles son los valores que nos hacen falta, en este caso voltaje, y con eso podemos saber qué es lo que necesitamos calcular. Nos vamos a la ley de Ohm para la fórmula del voltaje y recordemos que es corriente por resistencia. Hacemos las operaciones correspondientes para calcular en cada una. Y para el voltaje de la resistencia 1 nos pide que la corriente, que es 4.37 miliamperes, yo personalmente la voy a poner así, digamos que en términos de amperes, lo hacemos recorriendo el punto 3 lugares hacia nuestra izquierda. Estaba en el 4, lo ponemos 1, 2, 3, nos queda 0,0437 amperes por 1500 ohms. Hacemos esta multiplicación y nos queda en 6.55 volts. También lo pudimos hacer en una operación de 1.5 por 4.37, porque recordemos que el prefijo de kilo con mili se pueden, digamos que, eliminar y hacer una multiplicación directa en los números que están aquí, porque digamos que son prefijos inversos. Este multiplica todo por 1000 y este de aquí lo divide todo entre 1000. Entonces como que se cancelan entre sí. Podía hacer esa multiplicación también. Yo lo trabajé de esta manera. Entonces anotamos ya el valor que nosotros conocemos, que son los 6.55 volts. Nuestros tres datos de nuestra resistencia 1 ya están. Nos falta la resistencia 2, igual ese voltaje. Igual calculamos sustituimos la fórmula, perdón, por los valores que conocemos. El valor de la corriente, 0,0437 amperes, por el valor de la resistencia, que son 560 ohms. Esta multiplicación la hacemos en nuestra calculadora y nos quedan 2.4472 volts. Una vez más, redondeamos a dos decimales y nos queda en 2.45 volts. ¿Por qué? Porque el 7 está arriba del 5, entonces al número que le sigue, que es el 4, le aumentamos 1, que es el 5, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos, por decirlo de esta manera. Pero ¿cómo podemos saber que no nos equivocamos en ningún lado ni nada de eso? También, como en todo, existe una comprobación bastante sencilla, la cual es el voltaje total debe de ser igual a la suma de los voltajes que hay aquí. Ok, entonces, si hay un voltaje, cada uno se queda con una cierta parte del voltaje, ¿no? Es decir, los 9 volts van a decir a ti te corresponde tanto y a ti te corresponde tanto. Pero como solamente existen estos dos, este se debe de dividir, no equitativamente, pero sí debe de dividirse completamente. Es decir, que en este caso les digo los 6.55, este le debe de dar lo que falta. Y veámoslo con la suma. Sustituimos y hacemos la suma de los 6.55 volts más los 2.45 volts. Y esta suma nos da un total de 9 volts, que es el voltaje total. Entonces eso nos quiere decir que lo que hicimos está correcto. Entonces con esto podemos corroborar que nuestros resultados, nuestras operaciones son buenas, pero también lo podemos corroborar mediante simulaciones. Son 9 volts, 6.5 y 2.45 volts, que es exactamente lo mismo que nosotros pusimos. Y los 4.37 miliamperes, yo los puse un amperímetro en dos lados diferentes solamente para comprobar y demostrar que la corriente es la misma en todo el circuito. Entonces, tanto nuestras simulaciones como nuestras operaciones fueron correctas, por lo que esa es la manera correcta de hacer un circuito en serie. Pasemos a los paralelos. Los paralelos son muy diferentes a los serios, como se puede ver aquí, pero leamos lo que dice. Cada elemento se conecta a los mismos dos puntos del circuito. ¿Cuáles son los dos puntos? El punto, vamos a llamarlo así, superior, el inferior. Cada elemento, cada resistencia. Se conecta a los mismos puntos. La resistencia 1 se conecta al punto superior y se conecta al punto inferior. La resistencia 2 lo mismo, superior, inferior. La 3 superior, inferior. Aquí están como unos puntos cortados. Y está una resistencia, esta podemos llamarla la resistencia N. También está conectada al punto superior, al punto inferior. Esto nos quiere decir que puede haber incluso, igual que en la serie, 100 resistencias conectadas en paralelo, pero siempre y cuando estén conectadas de esta manera, ¿ok? El punto de conexión común a cada extremo puede estar unido a varios elementos. En este caso, a comparación de los series, este punto en común puede estar conectado a 1, 2, 3, 4, 20,
5000 resistencias en paralelo. Recordemos que los series solamente podían estar dos resistencias. El voltaje es el mismo a través de todos los elementos en paralelo. Esto, recordemos que en el serie lo que era lo mismo era la corriente. Aquí lo que es lo mismo ya no es la corriente, es el voltaje. Y la resistencia total de un circuito se saca mediante en la fórmula del recíproco, pero debe de ser más pequeña al valor de la resistencia menor. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a explicar más detalladamente. Algunos ejemplos son estos. Recuerden, y como pueden ver, todo está conectado en los dos puntos, superior e inferior. Esta resistencia está conectada al punto superior, está conectada al punto inferior. Esta resistencia del medio está conectada al punto superior, al punto inferior. Esta resistencia está conectada al punto superior, al punto inferior. Aquí ponemos un signo de igual y esto de aquí lo podemos, esta pirámide, este triángulo lo podemos convertir en esto y es completamente equivalente. Esto es otra forma de ver un circuito en paralelo. Esta resistencia de aquí está conectada al punto superior y la parte de abajo está conectada al punto inferior, lo mismo que en R2 y lo mismo que en R3. Ese circuito a lo mejor ustedes pueden decir, ¿sabes qué? R2 y R3 ya no están conectadas al punto superior, están conectadas a un punto en el medio, sí. Pero digamos que si seguimos un camino, R2 puede atravesar el este, conectarse al punto que está en común con R3, pero también está conectada al punto superior, a lo mismo que pasa abajo. R2, si seguimos el camino, también está conectada al punto inferior. Simplemente son diferentes maneras de dibujar lo que puede representarse de esta manera. Porque lo hacen simplemente para hacerlo más complicado de entender, pero aquí entra nuestra perspectiva para poder ver y poder analizar un circuito, ¿no? Esos son algunos más ejemplos para que puedan ver que aquí es más complicado. Si se dan cuenta, esta resistencia está conectada al punto superior, al punto inferior. Esta resistencia, aunque parece que no, está conectada al punto inferior, pero si seguimos el camino, también está conectada al punto superior. Lo mismo pasa en estas dos, lo mismo en estas dos. El punto superior hace una intersección que hace que se conecta la resistencia, lo mismo con esta, y ambas están conectadas al punto inferior. Esta resistencia es lo mismo. Este punto superior hace un camino hacia esta resistencia, pero su otra terminal está conectada directamente al punto inferior. Esas ustedes pueden decir, está en serie, pero veamos que el punto superior está conectado entre ellas dos. Y recordemos que en las series no puede haber nada conectado entre una conexión de resistencias, por lo tanto no es en serie. Pero podemos ver que estas terminales están conectadas al mismo punto y sus extremos están conectados al mismo punto. Eso es a lo que quiero ver. Los dos extremos están con un extremo y el otro extremo coinciden en sus conexiones, ¿ok? Ahora vamos a trabajar con un ejemplo. Este ejemplo, por cierto, y como dato, tiene los mismos valores de nuestro circuito en serie, sin embargo están acomodados de diferente manera. Todos están conectados al punto superior y todos están conectados al punto inferior. Se hacen exactamente los mismos procedimientos, diferentes fórmulas. Así que empecemos a trabajarlo. Primero, llevar cualquier circuito en serie a un circuito base. Pero para esto debemos de cumplir dos reglas, o más bien una fórmula y una regla. La fórmula es la fórmula del recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Es esta fórmula de aquí. Es 1 sobre resistencia total es igual a los recíprocos de cada uno. Cuando esté el 1 sobre resistencia 2, eso es un recíproco. No es nada más que esta división. Pero también nosotros la podemos trabajar mediante esta parte de aquí, que nos dice que resistencia total es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia entre el recíproco de la suma. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula de aquí, porque para mí se me hace muchísimo más sencilla. Entonces nos quedamos con esta. Para eso vamos a sustituir los valores. La resistencia 1 que nos pide de aquí, la tomamos de la resistencia 1 que es esta, 1.5 acá, y la sustituimos abajo de la división, 1500 ohms. La resistencia 2 nos dice que son 560 ohms y hacemos la división de 560 ohms. Ese es como primer paso, sustituir los valores. Eso es en cada fórmula. Los unos se quedan iguales. Entonces ahora vamos a trabajar con las divisiones independientes. Trabajamos con 1 sobre 1500. Hacemos esta división en nuestra calculadora y nos da 0.000666. Ese es un número bastante complicado de leer. Yo lo voy a trabajar así. 666.667 micro. Lo vamos a dejar en el prefijo micro para que no nos cueste trabajo como que
leerlo, ¿no? El micro simplemente es mover el 0 6 lugares hacia la derecha. Y eso nos permite incluso poner más números para que se haga un poquito más precisa nuestros cálculos. Esta división que nosotros sacamos, para aquellos que no supieron de dónde la hicimos, es exactamente esta división de 1 entre 1500, ¿ok? Ahora trabajamos con la segunda, 1 entre 560, hacemos la división y nos queda 0.001786. Lo trabajamos en mili y lo dejamos en 1.786 mili. Esta división que nosotros hicimos fue la que trabajamos de esta manera de aquí, ¿ok? Ahora, ya que tenemos hechas nuestras divisiones, lo único que tenemos que hacer es sustituir esa división por los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, nuestra nueva fórmula nos quedaría así. El resultado de 1 entre 1500, que es esto, lo vamos a sustituir ahora en esto. Y el de 1.786 lo sustituimos en esto. ¿Ok? Ahora bien, hacemos simplemente la suma. Esta fórmula ya no la ocupamos. La quitamos, hacemos esta suma y nos queda de 1 entre 2.453 mili. Si a ustedes se les complica trabajar con prefijos, pueden trabajar con estos números de acá arriba y les va a dar igual el mismo resultado. Pero yo nada más para facilidad de escritura lo estoy trabajando con prefijos y este es el resultado que a mí me da. A ustedes probablemente les tuvo que haber dado 0.002002453. Pero hay muchos ceros y es más fácil trabajar así, ¿ok? Hacemos ahora sí esta división tomando en cuenta el prefijo y nos queda esto. La resistencia total es igual a 400.664 ohms. ¿Se acuerdan que en el serie nos dio 2060 ohms? En este nos dio, ¿por qué? Porque eso nos lo dice. La resistencia total de un circuito en paralelo debe de ser menor al valor de la resistencia más pequeña. ¿Cuál es nuestra resistencia más pequeña? 560 ohms. Y este valor de 407 es menor a 560. Lo que en primer indicio nos dice que probablemente, ¿por qué probablemente? Porque nos pudo dar menor este resultado. Pero no sabemos si nuestras operaciones las hicimos bien o fallamos en algún prefijo o algo, ¿no? Pero por lo menos esto nos dice que vamos por buen camino, que nuestra resistencia total sí fue menor a nuestra resistencia más pequeña. Esto ahora lo vemos con una simulación para que corroboremos esto. Nos da 407.77 ohms. Aquí nos dio 66 y una vez más por los decimales que nosotros redondeamos, trabajamos con prefijos o algo, nos pueden dar esas variaciones. Pero al final del día nos dio 407. Es una variación relativamente pequeña, ni siquiera un ohm. Entonces está bien eso, ¿no? Entonces de la simulación vemos que es correcto. Como les digo, la variación ni siquiera es de un ohm. Es bastante aceptable esta variación, entonces vamos a trabajar nosotros con el resultado de nuestras operaciones. ¿Ok? Hacemos una vez más lo que hicimos en los circuitos en serie, anotamos los valores que sí conocemos los 9 volts y conocemos la resistencia total. Nos hace falta calcular la corriente. La corriente de aquí la vamos a calcular mediante la ley de Ohm, en esta fórmula que ya hemos visto, simplemente sustituimos los valores. Entonces nos quedarían 9 volts entre 407.664 ohms. Hacemos esta división y nos da un total de 22.08 miliamperes. Ya tenemos los tres datos. Ahora nosotros, digamos que no nos va a interesar tanto la corriente total. ¿Por qué? Porque recordemos que en un circuito en paralelo lo que es igual es el voltaje, no la corriente. Entonces, simplemente es para calcular la corriente total a través del circuito. Vamos a volver a separar el circuito base del circuito original. Este circuito que nosotros teníamos lo volvemos a pasar a este. Y vamos a trabajar con las resistencias independientes. Una vez más trabajamos con nuestra tabla. Nosotros tenemos nuestras resistencias que ya conocemos. La resistencia total es de 407.664 ohms. Aquí hay un pequeño error. Puse la resistencia anterior. Ahí es un pequeño error mío. Les pido que si van a copiar la tabla lo omitan y pongan el valor de la resistencia total al valor de la resistencia correcta, que es de 407.664 ohms. Resistencia 1 si tenemos 1500,
resistencia 2 y tenemos 560 ohms. El voltaje va a ser el mismo a través de todos, son 9 volts en cada resistencia va a consumir 9 volts. Y la corriente total, voy a regresarme solamente para corroborar que esa sí sea la correcta. Sí, la corriente total sí es 22.08 miliamperes. Entonces esta parte está de aquí. Lo único que les pido, por favor, cambien este valor. Este valor tuve un pequeño error, una disculpa. Pero ahora vamos a trabajar con R1 y R2 para calcular la corriente. Aquí ya la puse, vamos a ver cómo es que sacamos esos datos, ¿ok? El voltaje es el mismo en todos los elementos en paralelo. Es decir, que el voltaje que administra la fuente va a ser el mismo para todos los elementos. Entonces vamos a sacar ahora la corriente. El voltaje ya lo tenemos. Vamos a calcular la corriente. La corriente en R1 es igual a 9 volts entre 1500 ohms. Hacemos esta división y nos queda como 6 miliamperes. 9 entre 1500 y es entonces el resultado que nosotros ponemos en corriente en R1. Para la corriente en R2 ponemos los 9 volts entre los 560 ohms y hacemos esta división y nos quedan 16.07 miliamperes. Entonces, para ver que nuestros resultados fueron correctos, vamos a hacer la misma comprobación que hicimos, solamente que ahora no vamos a sumar en voltaje, vamos a sumar en corriente. La corriente total es igual a la corriente de R1 más la corriente en R2. Sustituimos estos valores con estos valores que nosotros conocemos. 6 miliamperes más 16.07 miliamperes. Hacemos la suma quitando el prefijo. 6 más 16.07 nos quedaría como 22.07. Volvemos a agregar el prefijo y nos queda como miliamperes. Aquí nos queda como 22.08. Igual lo mismo. Se los explico. Nosotros cuando redondeamos los valores para no escribir tantos números que a veces nos los da nuestra calculadora, nuestras fórmulas, por decirlo de esta manera, nuestras operaciones pierden cierto grado de precisión, pero no es mucho, no es como que pierdas y si te iba a dar 1, ahora te dio 10, no. O sea, si te dio 1, ahora te va a dar este punto 999.9999, ¿no? Ese es el grado de tolerancia que nosotros perdemos. Aquí nos da 22.08, pero es en mili, o sea, en términos de mili es relativamente poco. ¿Por qué? Porque si nosotros lo trabajamos normal, este punto lo tenemos que pasar 3 lugares hacia la izquierda, por lo que nos quedaría 1, 2, 3. Nos quedaría 0.02208 o 0.02207, ni siquiera nos da 1. ¿Ok? Entonces, esa variación de esos números, los números que nos dieron en las resistencias totales, si no les da exactamente lo mismo que en la simulación, no se preocupen. Pero también hay que tener un cierto criterio. O yo lo tomo así, mientras los dos números de después o antes del punto decimal, por decirlo así, el 22 nos da igual al 22, es un número completamente permisible, es un número que nosotros podemos pasar. Igual incluso si nos da 22.50, lo consideraría, como que checaría las fórmulas nada más para corroborar que está bien, pero igual no me preocuparía tanto, ¿no? Pero sí, por lo regular, lo único que checaría no es que las fórmulas las hicimos mal, sino yo checaría que los redondeos los hicimos de manera incorrecta. Pero relativamente es muy poca la variación que a veces nos va a dar. Ya si nos da en vez de 22, 25, 26, ahí sí hay que corroborar nuestras operaciones. Pero para eso también existen las simulaciones, ¿no? Para esto veamos las simulaciones que nosotros tenemos. Como podemos ver, el voltaje sí es el mismo en todas las resistencias, lo que nos confirma nuestra tabla de los 9 volts. En la resistencia 1 sí hay 9 volts, en la resistencia 2 también hay 9 volts. Pero en la corriente, en la R1 nos da 6 miliamperes, en la R2 nos da 16.07 miliamperes y la corriente total nos da de 22.07 miliamperes. En este caso nos ayuda, más bien a nosotros nos da el punto de nuestros resultados de la suma de aquí, pero como les digo, es un valor muy mínimo, es permisible si ustedes les dio así. ¿Ok? Un repaso rápido para cerrar este tema de manera correcta y ya no hacer el video tan largo. Ya vamos media hora. Sé que fue un poco extenso, pero la verdad lo único que quiero es de que les quede claro muy bien estos circuitos. ¿Por qué? Porque son muy importantes en un inicio. Un circuito en serie, uno detrás del otro, un solo camino.
La corriente solamente va a tener un solo camino para pasar. La corriente es la misma para todos los circuitos en serie y se obtiene una misma resistencia total con la suma de los con la suma de los valores de las resistencias. Esa es la fórmula que nosotros ocupamos. Para los circuitos en paralelo, extremo con extremo, arriba, abajo. Todas las resistencias se conectan en un mismo punto, ¿ok? El voltaje es el mismo para todos y se calcula la resistencia total a través del recíproco. Esto es lo más importante que vimos. Esto es lo que nosotros obtuvimos. Sé que el video estuvo un poco tedioso, un poco largo, extenso. No les voy a dar ejercicios para que los hagan. Simplemente descansen. Espero que hayan tomado notas. Repásenlo. ¿Por qué? Porque voy a subir adelante más videos. Específicamente un video de resistencias en serie, un video específico de resistencias en paralelo, donde vamos a ver más ejercicios más detallados. Y ahí sí voy a agregar uno que otro ejemplo y uno que otro ejercicio. Entonces les invito a que se suscriban, a que sé que a lo mejor la calidad no era suficiente, pero créanme que si vamos creciendo poco a poco, también yo de mi parte voy a mejorar la calidad de los videos, me voy a comprometer a eso y voy a tratar de darles una información de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos videos son hechos de un alumno para otro alumno, ¿no? Para que los entendamos, porque estamos trabajando alumno con alumno y a veces es más fácil entendernos que un alumno con un profesor, ¿no? Entonces, espero les haya gustado el video, eh, denle like y suscríbanse. Hay que, como les comento, va a ser un proyecto bastante grande, no solamente vamos a ver electrónica, más adelante incluso espero meter SolidWorks, meter Excel, meter muchísimas cosas, ¿no? Ya no los alargo más. Esto fue lo que vimos, pueden volver a ver el video y esperen el video específico de las resistencias en serie y resistencias en paralelo, si es que no les quedó claro en esta introducción muy rápida. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.